Continuamos informando a través de los medios comunitarios de Corape, amigos y amigas, y nuestro invitado de hoy es José Alvear Campodónico, experto energético y analista político. Señor Alvear, qué gusto tenerlo en este espacio. Buen día, bienvenido. Buenos días, un gusto y un honor estar con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos y hablemos sobre la crisis energética. Frente a esta emergencia que vive el país, el gobierno habla de acciones para garantizar la soberanía energética. Están los racionamientos que son de conocimiento público y han afectado a Ecuador, la contratación de un primer bloque de 341 megavatios, habla de proyectos en marcha de energías renovables no convencionales, de la recuperación del parque térmico con 120 megavatios, también una licitación para la interconexión eléctrica con Perú a 500 kilovoltios, entre otros puntos. ¿Cómo ve usted el manejo del gobierno sobre la crisis y estas acciones que han anunciado? ¿Considera que son suficientes, son útiles? Hay que decirle la verdad al país, ¿no? Estas acciones no apuntan a eliminar en el año 2024 los apagones, apuntan a hacerle frente a los apagones a partir del año 2025. No obstante, la solución del país es generar una matriz energética para dejar de, equilibrada, por supuesto, para dejar de comprarle a los vecinos, porque siempre vamos a estar expuestos de las prioridades de los vecinos. Cuando hablo de los vecinos, hablo de Perú, en este caso, como usted hablaba, del cable, o de Colombia, que nos vende energía cada vez que puede. Ese famoso cable con el Perú de 500 megas, sí, es a futuro, no es que está listo, no es que ya se empezó, recién se firmó la intención de empezarlo a trabajar esa interconexión, pero todavía eso no es una realidad, eso va a estar por lo menos 2-3 años. Señor Alvear, ¿y usted considera que el gobierno no fue sincero desde el inicio, quizás porque no sabían cómo hacerle frente a una situación como esta, que usted ha señalado que, pues bueno, las soluciones que ellos anuncian no son unas soluciones para a largo plazo, sino más bien algo que se podría ver de a poco, o tal vez no fueron sinceros porque lo vieron toda esta situación con miras a las elecciones 2025 y tal vez cómo podía repercutir en la imagen del presidente Daniel Noboa? Yo pienso que el gobierno primero no generó esta crisis, sino que la heredó. Ya la heredó producto de un gobierno en principio que construyó de forma excesiva y antitécnica una matriz energética que gira en función del agua sin prever fenómenos naturales, y posterior a aquello por dos gobiernos, uno que no tuvo el carácter para terminar de cerrar un fideicomiso que hubiera generado ingresos y a su vez nos hubiera dado una matriz energética mucho más equilibrada, y un tercer gobierno, me refiero al de Lasso, que no invirtió un solo kilovatio, un solo centavo en ningún kilovatio para la matriz energética del país. Primero, decir esto. Segundo, el gobierno, todos los esfuerzos que están haciendo no es para eliminar hoy en día los apagones. De hecho, considero que el gobierno perdió de los 9 meses que tiene manejando este país, por lo menos 7 o 6 con una ministra a la cual le quedó grande la silla y que definitivamente no supo sacar adelante este país de la crisis energética que ellos ya sabían que se venía, porque desde la época de Lasso ya había informes del SENACE que hablaban de un estiaje y fenómeno del niño bastante agresivo. Así que creo que ese es el error de este gobierno. Creo que a la par de aquello, están haciendo las compras necesarias para que el 2025 sea distinto en función y en honor a la economía de los ecuatorianos. Y ya que usted ha hecho referencia a la gestión de la ex ministra Robo, también ve cómo actualmente esta gestión del ministro Goncalves. Bueno, el ministro Goncalves ha tenido un poco más de gestión que la ministra Robo. Obviamente está haciéndose cargo de todo el problema, está tratando de sacarlo adelante, él está tratando de hacer lo que el protocolo indica, que es tratar de comprar energía, pero seamos claros, los apagones no van a terminar salvo que empiece a llover agresivamente y que los caudales de metros cúbicos por segundo suban. Señor Alvear, usted hace un momento hablaba de una matriz energética equilibrada. ¿Qué necesita? ¿Cuáles son esos puntos para tener precisamente esto que usted ha mencionado, que ha resaltado, una matriz energética equilibrada en el país?
Claro, cuando hablo de una matriz energética equilibrada, estoy hablando que tengamos una matriz energética que no solamente dependa casi un 70% de las hidroeléctricas, que implica que giran en función del agua, y ve usted los problemas que tenemos cuando no hay agua, apagones de 8 a 12 horas, hasta 15 horas, sino una matriz energética más equilibrada, donde no solamente haya generación de energía en función del agua, sino también en función de otras herramientas, como puede ser el gas natural, como puede ser lo eólico, lo fotovoltaico, las energías alternativas, que no son parte de la matriz energética, pero sí son complementarias. Como por ejemplo es Colombia. Colombia tiene 60% hidroeléctricas, 40% gas natural en las termoeléctricas. De esa manera, si uno de estos dos pilares falla, está el otro para complementar y para no sufrir lo que hoy sufrimos los ecuatorianos en pleno siglo XVII, apagones. Y usted ha señalado que a menos que haya lluvias muy fuertes, los apagones no desaparecerán. Este fin de semana hubo lluvias en varias zonas del país, precisamente Cuenca, uno de los lugares en donde se hablaba de una sequía preocupante. ¿Cuánto tiempo estaremos así si en este caso el clima no es favorable para las hidroeléctricas que existen en Ecuador? A ver, para que tengamos una idea de qué es lo que ha pasado, el caudal de Mazar, que debe estar en 140 metros cúbicos por segundo, 145 metros cúbicos por segundo para que puedan funcionar las turbinas, hoy está en 70, o sea, todavía no llegamos a los niveles. La cota, ya cuyo envase, cuyo nivel mínimo de referencia, la cota de Mazar, cuyo nivel mínimo de referencia es 2.115 metros, está en 2.106, o sea, estamos muy abajo todavía. Ahora, está lloviendo, es bueno, ojalá suban los niveles de agua, suba el caudal, con miras a que pronto se terminen estos apagones, porque en la medida que estos apagones no terminen, si esperamos hasta que se termine el estiaje, nos da hasta febrero/marzo. Y aquí consultarle también, ¿usted considera dentro de su análisis todo esto que nos ha explicado que Ecuador va a llegar a tener esa energía suficiente y esta historia de los apagones en un futuro será solo eso, historia? Si se aplican políticas de Estado que sean encaminadas a empezar esa transición de combustibles líquidos, por ejemplo al gas natural, que si se apuntan correctivos y si se aplican medidas o políticas de Estado para que tengamos una energía más eficiente y acompañada de esa energía eficiente que implica un costo competitivo, que lo cual es equivalente a buena renta, lo cual es equivalente a mayor generación de empleo, pero si eso va de la mano con mediciones para tener funcionarios eficientes que no malgasten los recursos de los ecuatorianos, sobre todo aquellos que están manejando SENACE, SELEC, entonces creo que vendrán mejores días. Ahora, eso no es inmediato, eso va a tomar de 5 a 6 años hasta 10 años. El capital de inversión que necesita el país para salir adelante de esto son de 10.000 millones de dólares. Claro que no van a entrar desde el día 1, pero hay que entrar progresivamente. No todo es malo. El que este gobierno haya abierto las puertas a la importación de gas es un buen paso, porque en 2-3 años vamos a tener una energía eficiente, y esto trae de la mano inversión privada para terminales de almacenamiento y regasificación de gas, por ejemplo, ya. Pero este problema no va a terminar si es que no se hace un arreglo a la ley, incluso a la ley nueva que presenta el presidente de la República este fin de semana. ¿Cuál es el arreglo? Hay que dejar que los privados vendan a los privados, hay que abrir los mercados, hay que sincerar los costos, porque en ese momento el único beneficiario va a ser el consumidor final. Señor Alvear, y en medio de también estas soluciones que se ponen sobre la mesa para hacerle frente a la crisis energética, algunos expertos hablan de lo que usted también le escuchó mencionar, que es de la energía eólica. También ponen sobre la mesa el tema de la energía solar, energía geotérmica, que nos explica un poco acerca de esto, y también cuánto sería el tiempo que se tomaría un país como Ecuador para poder desarrollar estos tipos de energía. A ver, esa es una pregunta muy interesante. No hay que dejarnos sorprender. La energía geotérmica, eólica o la fotovoltaica son energías alternativas, no son parte de la matriz energética. Las energías alternativas son energías complementarias que entran en funcionamiento en caso de que las energías que generan la matriz energética fallen. Si es de esa manera, bienvenido sea, pero pensar que nuestra matriz energética va a funcionar en función del viento, en función del calentamiento de los volcanes o en función del fotovoltaico, es pensar en pajaritos preñados, porque eso no va a terminar de solucionar los problemas, y aparte es demasiado cara su implementación. Para que usted tenga una idea,
De la capacidad instalada de una planta fotovoltaica se genera tan solo el 20% en energía. De la capacidad instalada de una planta eólica se genera tan solo un 40% en energía. Entonces, no es que son la solución, son buenos reemplazos para que quienes nos escuchan nos entiendan. Es como que mañana más tarde estas energías complementarias son lo equivalente a la linterna cuando se va la luz en tu casa. Ya está la linterna que te ayuda a tener luz por un tiempo determinado, pero cuando se acaba la pila no solamente que es altamente contaminante, sino que tiene una vida útil mucho más corta. Esas son las energías complementarias, son energías que son una reserva en caso de que la matriz energética falle. La matriz energética de todo país del primer mundo debe estar constituida por hidros y por generación térmica, de preferencia a ciclo combinado de gas natural. ¿Por qué? Porque el gas natural es menos contaminante, es menos desgastante de la maquinaria porque no tiene tanto carbono como el diésel, por ejemplo, y hablando del diésel, es 50% más económico del diésel que en este país también importamos, porque hay que decirle a la gente, Ecuador importa diésel, no lo produce, producto de que se ha dejado descuidar las refinerías, y nuestras refinerías lo único que producen es fuel oil, que es un rezago de combustibles altamente contaminante. Señor Alvear, y en medio de todo esto también que usted nos ha mencionado, usted señalaba algo e indicaba que el sector privado debe de empezar a venderle energía al mismo sector privado. El gobierno nacional ha anunciado y ha hablado del apoyo que ha tenido el sector privado con un ahorro de aproximadamente 300 megavatios. Que nos explique un poco más acerca de esta idea o esta propuesta que usted ha puesto sobre la mesa. A ver, lo que ha hecho el gobierno con esta nueva propuesta es decirle al sector privado, mira, antes podía generar hasta 10 megas y arriba de 10 megas como autogeneración me tenías que vender todo a mí. Hoy te dejo autogenerar hasta 100 megas y arriba de 100 megas me tienes que vender todo a mí. Pero esa no es la solución, como dicen en la calle, la calentura no está en la sábana, la solución es abrir los mercados. Abra los mercados, permita que los privados vendan también como lo hace el Estado. Si el Estado quiere competir, que compitan todos en igualdad de condiciones, sin dando costos, sin subsidios, y saldrá beneficiado el consumidor final. Esto es como cuando tú vas al supermercado. ¿Ya? Abrir los mercados implica que tú encuentras en la percha algunas marcas de gaseosas. Entonces tú eliges la gaseosa que a ti te conviene o en función de tus gustos o en función de tu presupuesto. Así funciona el mercado. Entonces, en cuanto a energía, hay que abrir los mercados y dejar que los privados arriesguen su capital. Ellos tendrán que ver la forma de ser competitivos, y si el Estado quiere competir, que no debería no querer competir, entonces que compitan también. A la larga, aquí lo que buscamos no es trabajar para el Estado, sino que el Estado nos dé servicios a los ciudadanos y que el Estado esté para nosotros. ¿Por qué no lo hacen? Porque el rato que eso pase, ¿sabe lo que va a ocurrir? El Estado va a perder, porque el Estado es poco operativo, poco eficiente y bastante corrupto. Señor Alvear, ya para ir concluyendo esta entrevista y ya en la parte final, ¿cuáles son esos temas que usted considera deben estar en la agenda de propuestas de los candidatos presidenciales? Esto teniendo en cuenta también que quien asuma la presidencia en 2025 va a tener uno de los grandes retos, que es hacerle frente a esta crisis energética en el país, ya en la parte final. Creo que en eso los medios de comunicación serios como el suyo tienen un papel importantísimo. Ustedes deben exprimir a los candidatos con preguntas que decanten en respuestas con sustento real y técnico de cómo ellos van a hacer frente a esta crisis eléctrica. No que nos vendan sueños de perro diciendo que apenas ellos asuman el poder se van a acabar los apagones. Que eso técnicamente es imposible. Que digan cómo lo van a hacer. ¿Cuándo lo van a hacer? ¿A través de qué lo van a hacer? ¿De dónde van a sacar los recursos? ¿De dónde van a conseguir capital? De esa forma, los ciudadanos que escuchamos a los candidatos a través de medios como el suyo, vamos a saber a ciencia cierta y por quién votar, y vamos a votar a conciencia. No olvidemos que un país solamente sale adelante del tercermundismo con dos pilares: una educación óptima y una energía competitiva, y eso solamente se logra con generadores de energía firme, constante, en otras palabras, eficiente. Muchísimas gracias por su tiempo para los medios comunitarios de Corape. Que tenga un excelente resto del día. Muchas gracias por considerarme y un gran inicio de semana. Que pase bien, amigos y amigas. Nos vamos a una pausa con la entrevista del día. Ya regresamos con ustedes.